Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por acá yo estoy grabando de noche, pero no sé a qué hora van a mirar este video. Eh, bueno, hace un montón que no nos vemos. En realidad yo no los veo a ustedes me ven a mí. Eh, la verdad que después de la primera clase me había quedado con muchas ganas de seguir teniendo clase con este curso. Sinceramente les digo, yo después hablaba con amigos, con colegas, profesores que no podía creer cómo en la clase la mayoría de ustedes participaron y no había ni que levantar la mano para que se escuchen entre ustedes. Fue como realmente salí muy impactado de la primera clase con ustedes, así que me voy a quedar con ganas de después volver y que tengamos clases presenciales normalmente. Eh, bueno, decidí grabar este video después de consultarles y que me digan que lo van a ver para que no desperdicie mi tiempo, porque me parece que en estos tiempos de aislamiento y coronavirus, en lo que todo ha cambiado, por lo menos poder escuchar a un profesor del otro lado y sentir más o menos que estás en una clase puede ayudar a estar un poco mejor, a estabilizarnos, a sentirnos un poco como antes. Y aunque a veces la escuela no sea muy interesante, y menos esta modalidad de clase, yo tengo que confesarles que lo que les acabo de decir es que me encanta construir esto colectivamente en las clases, como vieron anteriormente en la clase que tuvimos, que me gusta generar preguntas y que ustedes den sus opiniones y sus puntos de vista y que a partir de ahí lleguemos a construir juntos el conocimiento. Esto con la virtualidad se va a complicar. A pesar de eso, eh, quiero apostar y voy a apostar a que estos espacios virtuales sean realmente espacios que nos puedan, por un lado, despejar la cabeza, que nos ayuden a tener una tarea para hacer, pero que aparte sea valioso en sí mismo este espacio. A pesar de que no sea el ideal de intercambio, yo creo que a veces poder leer un libro, poder escuchar a un docente puede aportar cosas interesantes. Y los libros a veces son tan potentes que generan cosas como lo que dice en la introducción de lo que les di para leer. No voy a volver a explicar la consigna porque ya está explicada. La idea es hacerles una guía de cómo abordar esta introducción, que no es simple de leer, ya lo sé. Pero quiero empezar con esto. Al principio nos habla de un tal Rousseau, que quizás lo escucharon nombrar, quizás lo vieron en clase, y les voy a leer esta cita. Este es el libro, no es tan grande como parece, y bueno, creo que lo leamos entero, no se asusten. Nos cuenta que Rousseau escribió un libro que se llama Emilio y el contacto social, y ese ciudadano de la República Ginebrina tuvo problemas con la justicia de su país por escribir 2 libros. El Consejo Menor de la ciudad ordenó que ambos libros fuesen desgarrados y quemados delante de la puerta del ayuntamiento por temerarios, escandalosos, impíos, tendientes a destruir la religión cristiana y todos los gobiernos. Escribió un libro que estaba poniendo en tela de juicio las costumbres de una época, la religión cristiana y el orden de la sociedad, porque en ese momento había una monarquía. Y era tan potente que ordenaron quemarlo adelante de la sociedad, ¿no? Como pasó en nuestros tiempos en la dictadura. Es interesante leer los libros que nos prohibieron, lo que no había que leer. Puede ser un desafío interesante. Yo elijo empezar con eso. Bueno, entonces para empezar, como les decía en la consigna, no es importante que entiendan toda la introducción. De hecho, no es casi imposible entender toda la introducción, porque dice un montón de cosas que discute con autores y usa con conceptos que aún no conocen y que más adelante, si siguen estudiando, van a conocer. Y esto como consejo para abordar esta introducción de este libro, pero como consejo para todas las materias, es un desafío importante no frustrarse ante esos momentos en los cuales uno no está entendiendo lo que lee. Hay que seguir adelante, hay que seguir y después algunas partes del texto se van a entender y otras no. Entonces, como les decía en la consigna,
lean la introducción enfocándose en tratar de contestar esta pregunta. ¿Por qué Méliès, Philippe Méliès, el que escribió este libro, nos dice que Frankenstein tiene que ver con la educación, o qué tiene que ver Frankenstein con la educación? Entonces, toda esta primera parte en la cual habla de Ginebra, que es una ciudad de Francia, que no nos importa toda esa parte, no es interesante, lo hace para llegar a que va a ser una analogía de Frankenstein. Entonces, primera pregunta, que no quiero spoilearla porque lo vamos a ver en la clase que viene, es ¿quién es Frankenstein? Todos conocemos a Frankenstein, a Rousseau, a todos esos que nombra quizás no, pero Frankenstein sí. ¿Quién es Frankenstein? Muchos de ustedes en su casa te estaban diciendo el monstruo ese. No. Y si leyeron la introducción antes de ver este video, se darán cuenta que Víctor Frankenstein es el científico, no el monstruo. Después nos dedicaremos un tiempo a pensar por qué esta no casualidad. No es casual que muchos teníamos esta confusión de creer que Frankenstein era el monstruo. Bien, dos partes del texto que me interesan y que creo que son valiosas y que nos pueden ayudar a pensar. Digo, esto es una introducción a un libro, no es lo más importante del libro. Nos introduce a cosas que nos van a decir después que les juro que después es más entretenido y apasionante. Este texto realmente puede volverse apasionante, no estoy loco. Hay cosas que les van a interesar. Hay una cita que me anoté para leer desde la página 17 que empieza a hablar de cómo el científico Víctor Frankenstein empieza a hacer algo totalmente inhumano. A partir de trozos de cadáveres de muertos empieza a fabricar un hombre. Dice Méliès, qué tarea insensata esta, sabemos, de fabricar un hombre. Pero nos dice, ¿es insensata o en realidad es una tarea cotidiana? Dice, fabricar un hombre es una tarea insensata, lo sabemos muy bien, y sin embargo, es también una tarea cotidiana, la de cada vez que nos proponemos construir un sujeto es una persona, la de que nos proponemos construir un sujeto sumando conocimientos o hacer un alumno apilando saberes. Fabricar un hombre es una cosa rara que nos inquieta lo suficiente para que la novela que escribió Mary Shelley, Frankenstein, tenga el éxito que tiene. Entonces esto de fabricar un hombre dice, ¿tiene que ver con la educación o no? Pero un poco sí, ¿no? Parece que a veces queremos fabricar alumnos sumando contenidos y saberes. ¿Es posible fabricar a alguien? A la vez es posible. Y ahí me voy a la última parte que les quería rescatar de este texto, la última reflexión que me parece interesante, que dice que siempre que educamos a alguien, en esta materia vamos a pensar la educación no como el maestro y el alumno nada más, sino que también vamos a pensar la educación de un padre a un hijo, de una madre a una hija, en múltiples aspectos, de un entrenador en un club de barrio, lo que sea. La educación se da en múltiples ámbitos. Entonces, siempre que hay un educador y un educando, o un profesor y un alumno, un padre y un hijo, está el cara a cara con alguien que me necesita de alguna manera, porque por algo está esta relación de dependencia, ¿no? Y siempre en esta tarea pedagógica, ese padre, ese docente, ese entrenador, ese maestro, pretende de alguna manera hacer algo de alguien, nos dice. ¿Sí? Y es que todos, en mayor o menor medida, queremos hacer algo de alguien, dice. Pero lo mismo que el doctor Frankenstein, no siempre entendemos demasiado cómo es que algo y el alguien no son exactamente lo mismo. Yo pretendo que mi hijo sea futbolista y a veces nos cuesta entender que eso que pretendemos del otro no es el otro. A veces nos cuesta entender que ese algo que queremos hacer de alguien, que es una persona, no son exactamente lo mismo. Que ese algo, que es que yo pretendo que mis 29 alumnos de
esta materia, que me olvidé el nombre, perspectivas pedagógicas, hagan la tarea, quizás no suceda. Entonces, dice, el no darnos cuenta que ese algo, hacer algo de alguien y que ese algo y el alguien no son exactamente lo mismo, ignoramos muy a menudo que esa confusión entre algo y alguien nos condena, pese a toda nuestra buena voluntad que podemos tener, nos condena a desplegar el fracaso, el conflicto, el sufrimiento e incluso a veces la desgracia. Reflexión final que nos tira en esta introducción Philip Merian. Espero que les haya servido este mini recorrido que hice para abordar la introducción de este texto. No es la parte que más nos interesa del libro, lo más interesante viene después, lo vamos a ver en la próxima clase, y se va a entender mucho mejor esto que recién se empieza a decir. Una introducción es eso, es empezar a mostrar algo del libro. Después nos va a empezar a explicar las cuestiones con más detalle. Bueno, y para terminar y para descomprimir, les dejo un desafío que para mí es imposible que se entretengan en esta cuarentena o que se quemen la cabeza. Tienen que decir 3 veces seguido y rápido Café Japón. Pero rápido, Café Japón. A mí no me sale. Inténtenlo ustedes. Si les sale, me dicen. Y si se animan, se graban. Bueno, chicos y chicas, espero que les haya servido. Si algo no se entendió, lo comentan en el video. Si les pareció que el video fue inútil, por favor comenten en el video, así el próximo vez no me pensando estas cosas y armándolo. No, mentira. Que anden bien. Un abrazo grande y suerte en esta cuarentena.